Buenas tardes, mi sargento. El grupo nos ha tocado exponer acerca del módulo de controles militares de la tarea integradora número 1, para lo cual los integrantes somos Cabo Primero de Intendencia, Cauja Edwin, Cabo Primero de Transportes, Carlos Ama José, Cabo Primero de Intendencia, Aliauca Juan, Cabo Primero de Transportes, Esteves Hugo, Cabo Primero de Intendencia, Rivera Edison, Cabo Primero de Intendencia, Tola Juan. En esta ocasión vamos a ver lo que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es importante tomar en cuenta que una buena cadena de custodia nos podría llevar al éxito dentro de un proceso de investigación, dado que somos legalmente responsables por el tratamiento que se dé a dichos individuos. Dentro de esto, nosotros debemos hacernos dos grandes interrogantes y a las que debemos contestar, las que son: ¿qué es la cadena de custodia y cómo funciona? En este caso, es el conjunto de procesos que se da desde la aplicación que la policía interviene a las pruebas de un delito hasta que se analizan y se exponen en la fase de instrucción en el juicio. Las medidas de seguridad que tiene a fin de garantizar y preservar a los bienes materiales o documentales y evitar así la manipulación indebida que terminen invalidando como parte de la investigación judicial. Asimismo, debemos tomar en cuenta que en su artículo 456 la cadena de custodia nos dice que se aplicará la cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital del material de prueba para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y su estado original, es decir, que las condiciones, las personas que intervienen en la recolección y envío y manejo del análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. Para ellos es pertinente responder las siguientes preguntas. ¿Dónde inicia y quiénes son responsables? ¿Dónde inicia? La cadena inicia en el lugar donde se obtiene en cuenta o se recauda el elemento de prueba y finaliza por la orden de la autoridad competente. ¿Quiénes son responsables? Son responsables de su aplicación el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, el personal competente en materia de tránsito, todos los servidores públicos y particulares que tengan relación a estos elementos, incluyendo las personas del servicio de salud que tengan contacto con el elemento físico, pueden ser de utilidad en la investigación. Vamos a partir desde el marco legal que nos respalda para el efecto de los controles militares en un control de tráfico, los cuales son su artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en el cual nos dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, la protección interna del mantenimiento del orden público y las funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Asimismo, también la Ley Orgánica de Defensa Nacional en su artículo número 2 que nos dice que las Fuerzas Armadas como parte de la fuerza pública tienen la siguiente misión: conservar la soberanía nacional, defender la integridad de la unidad e independencia del Estado y garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del Estado social de derecho. Doy paso a mis compañeros para continuar con la exposición. Excelente día. ¿Quién les habla? Cabo Primero de Transportes, Carlos Ama José. Continuando con la exposición, vamos a tratar un tema: el contrabando. El concepto dice: es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente. Es la entrada, la salida y la venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en las que se defrauda a las autoridades locales. También podemos decir podemos entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir, evadiendo los impuestos. El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar impuestos. Se trata de un delito. Puede tratarse de mercancías legales como ilegales.
Al tratarse de un delito, este será regulado por el Código Orgánico Integral Penal, el cual en el artículo 301 nos dice: contrabando. La persona que, para evadir el control de vigilancia aduanero sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, realice una o más de los siguientes actos, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, multa de hasta 3 veces el valor de aduana de la mercancía objeto del delito. La persona que movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de la misma, siempre y cuando no puedan justificarse el origen lícito de dicha mercancía dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento, desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transportes mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transportes o unidades de carga sin que se hayan sometido al control de las unidades aduaneras. Saludos cordiales. Permiso, mi sargento. Buenas tardes. Soy el cabo primero Rivera Edison, mismo que va a continuar con la exposición. Tráficos de productos. Definición. El tráfico comercial es el traslado de mercaderías y personas entre entidades con fines comerciales. Este tipo de tráfico está relacionado con la distribución de mercancía, como por ejemplo, tanto de bienes terminados como intermedios. Asimismo, se puede considerar el traslado de clientes durante actividades turísticas. Por ejemplo, este tráfico se evidencia de manera local, con desplazamientos en un mismo país o internacional, como es el traslado de mercancías importadas o exportadas. ¿Cómo se origina el tráfico comercial? El tráfico comercial existe debido a la necesidad de abastecer las necesidades de consumo de las personas. Además, se debe considerar que estas necesidades varían con el tiempo. Igualmente, con el cambio de las necesidades se crean productos cada vez más complejos. Consecuencias del tráfico comercial. Los países deben realizar importantes inversiones en infraestructura para mantener el flujo de las mercancías. Por ejemplo, con la construcción de carreteras y caminos para la circulación del transporte. De esta forma, se requiere de la construcción de infraestructura especializada para soportar este tipo de tráfico. Asimismo, se requiere de la inversión de infraestructura y capital humano para controlar el tráfico del comercio ilícito. También esta inversión sirve para evitar la congestión de arterias viales de gran importancia estratégica. Los bienes sujetos de tráfico. Dentro de los bienes sujetos de tráfico tenemos principalmente a las drogas y estupefacientes, armas, productos fiscalizados, mercancías robadas, artículos de contrabando que hayan, por ejemplo, cruzado las fronteras del país sin pagar los impuestos respectivos, divisas extranjeras, en caso que el gobierno imponga restricciones en el mercado cambiario. Todos los bienes enlistados suelen ser comercializados en lo que se denominan los mercados negros. Estos son perjudiciales para los consumidores porque no hay control de calidad de los productos, pudiendo significar el riesgo para la salud del comprador. Buenas tardes, mi sargento. Soy el cabo primero de Transportes de Esteves Hugo. Voy a hablar sobre el almacenamiento, transporte, comercialización, distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Delitos contra los recursos naturales no renovables. Delito que consiste en su esencia en el tráfico y tenencia ilegal de hidrocarburos, que,
si bien causa graves perjuicios al Estado, ya que es considerado como un delito económico. Los hidrocarburos son ocupados en diversas áreas. Entre sus varios usos resalta la implementación en el transporte. Por lo tanto, su adquisición se convierte en una necesidad para las personas. En el caso del Ecuador, estos productos son subsidiados. Esto quiere decir que se entrega una gran cantidad con fines sociales. Artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice, distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluidos el gas licuado de petróleo o biocombustibles, o estando autorizado, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que utilice derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente en la ley o por la autoridad competente, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. El Estado sanciona los delitos hidrocarburíferos de acuerdo a una tabla porcentual y garantiza la aplicabilidad del principio de proporcionalidad en sentencias definitivas en los delitos contra las actividades hidrocarburíferas del Ecuador. En la actualidad resulta un problema jurídico penal, económico y social a nivel nacional, que atraviesa las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, frente a los delitos hidrocarburíferos, comprendiendo a las actividades de importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución y venta de los mismos. Artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Muchas gracias. 7-3 cordiales, soy el cabo primero de Intendencia Cauja Edwin, el mismo que va a continuar con la exposición acerca de los delitos contra la flora y fauna silvestre. Importante manifestar acerca del tráfico y flora-fauna silvestre, que sin duda alguna es uno de los negocios criminales más lucrativos, junto al narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas. Financia a organizaciones criminales según la policía. En el artículo 247, Delitos contra la flora y fauna silvestre, manifiesta que la persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice derivados de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Adicionalmente, el artículo 318 del Código Orgánico Ambiental COA sanciona con hasta 200 salarios básicos unificados este tipo de ilícitos. Se aplicará el máximo de la pena prevista si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, es decir, cuando el hecho se cometa en periodo, zona de producción de semilla o de reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. También cuando el hecho que se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sea imprescindiblemente ajenas. Estadísticamente, es importante manifestar que más de 1.800 animales silvestres vivos fueron decomisados en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil en el segundo semestre del año 2021. Entre julio y diciembre del año 2021 se registraron 348 noticias sobre decomisos
de fauna silvestre de origen ilegal, con 217 especies implicadas. El reporte realizado por la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre revela que aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces continúan siendo objeto del comercio ilegal de fauna silvestre en los países andino-amazónicos. Durante el segundo semestre del año 2021, es decir, las 348 noticias de decomisos de fauna silvestre, 118 provenían de Ecuador, 104 de Bolivia, 46 de Brasil, 43 de Colombia y 37 de Perú. Según este registro, los especímenes confiscados pertenecían a 217 especies silvestres, de las cuales el 43% respondió a aves, el 37% a mamíferos, el 16% a reptiles, el 2% a peces y el 1% a anfibios. Nos hacemos una pregunta, es decir, ¿cómo evitar el tráfico de flora y fauna? Para evitar este tráfico debemos intensificar controles conjuntamente con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, a fin de ubicar las rutas de comercio ilegal en sus puntos críticos. Además, usar sistemas de monitoreo y vigilancia en los parques nacionales. Buenos días, mi sargento. Continuando con la yo les voy a explicar sobre el apoyo de Fuerzas Armadas en el control de las actividades ilícitas de recursos mineros. Actualmente se continúa realizando operaciones de ámbito interno por parte de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal en todo el territorio nacional en coordinación con organismos y autoridades competentes, donde se han descomisado, destruido y aprehendido a diferentes personas, donde a partir de la minería ilegal se desprende diferentes hechos ilegales como son contaminación del medio ambiente, tráfico de armas, explotación a niños y mujeres, consumo de droga, entre otros. En la actualidad se regirán en el Comando Conjunto estadísticas en referente a las operaciones ejecutadas. Las Fuerzas Armadas, amparadas al marco jurídico tales como la Constitución del Ecuador 2008 y sus enmiendas del 2015, Ley Orgánica de la Defensa, Ley Minera y Reglamento, Manual de Derecho Operacional, les permite ejecutar las operaciones militares en contra de la minería ilegal. Actividad ilícita de recursos mineros. La minería ilegal es la actividad que se realiza en espacios prohibidos, como las riberas de los ríos, laguna, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. En el artículo contempla la actividad ilícita de recursos mineros. Este artículo es el 260, inciso primero. El Código Orgánico Integral Penal COIP establece una pena privativa de libertad de 5 a 7 años a personas que sin autorización de autoridad competente extraiga, explote, explore o aproveche, transporte o comercialice recursos mineros. Minería ilícita es el material que se presume en relación con las actividades de contrabando. Mercadería, combustible, madera, material minero, etc. Productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, grandes cantidades de dinero y la existencia de supuestas sustancias sujetas a fiscalización, en una cantidad superior a lo permitido, según la tabla emitida en la resolución del CONCEP número 2 y el Registro Oficial Suplemento 628 del 16 de noviembre del 2015. Minería ilegal, sus consecuencias. Todos los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua y contaminación por transporte fluvial. Los bosques destruidos, la pérdida del ecosistema, ríos, suelos contaminados, trata de personas y criminalidad. Esta es la huella que deja la minería ilegal del oro, uno de los principales enemigos de la Amazonía y uno de los negocios ilícitos más rentables del planeta. Con todo lo expuesto damos por terminado la exposición. Gracias por su atención.